Estás escuchando Tejiendo Redes, un podcast para profesionales que trabajan con y para jóvenes. Buenos días, buenas tardes o lo que sea. Si estás tomando café, esta es tu dosis doble de psicología bien cargada. Yo soy Pau, psicólogo educacional, especialista en infancia, juventud y familia, siempre desde un enfoque sistémico, entendiendo que no se puede entender a la persona sin tener en cuenta su contexto, sus vínculos y su historia. Y yo soy Estefanía Catalán, psicóloga humanista con un enfoque desde la terapia Gestalt que acompaña a jóvenes, familias y profesionales de la educación. Para mí es importante generar espacios de escucha y acompañar a la persona desde un enfoque muy integral. Y esto es Tejiendo Redes, un programa que nace con la idea de acompañar a quienes acompañan. Profesorado que se implica, orientadores y orientadoras que no apagan el móvil y educadores y educadoras que hacen más horas que un reloj. Y aquí está Jorge, que es nuestro productor y técnico de sonido, que hace magia y hace que cada podcast nos suene como una nota de WhatsApp. Hola, Jorge. Hola chicos, ¿qué tal? Será un placer estar aquí moviendo los hilos. Y para empezar a enredarnos bien con el tema del día, vamos a escuchar la voz que más nos interesa, la de los jóvenes. Jorge, dale al play. Al final yo creo que todos los jóvenes hemos oído alguna vez que estamos enganchados a los teléfonos móviles. Sin embargo, creo que no es algo exclusivo de la juventud, sino que es más bien de la sociedad actual. Y no solo es de los móviles, sino de las nuevas tecnologías. Móviles, teles, ordenadores, todos se han convertido en una máquina de dopamina instantánea que hace que se conviertan en elementos muy atractivos y adictivos para toda la población. Sí es cierto que tal vez los jóvenes se inclinen más hacia los teléfonos móviles en comparación a las personas más adultas. Yo creo que esto es porque han crecido estando en contacto directo con estos dispositivos y por lo tanto se han hecho más a ellos. Si nos centramos en personas más mayores, por ejemplo, nuestros abuelos, se pasan horas y horas viendo la tele. Yo creo que el enfoque no es tanto la adicción a los móviles, sino cómo las nuevas tecnologías cada vez nos dan esa dopamina de manera más instantánea. Escuchando a este joven, a mí lo primero que me viene a la cabeza es que no existe un solo tipo de juventud. Cada joven es un mundo y aún así seguimos oyendo frases como los jóvenes son adictos, como si todos fueran iguales, como si cada adolescencia fuera igual. Yo entiendo que cada adolescencia es única y debemos verla desde este enfoque. Sí, y sobre todo, como decía el protagonista del audio, no se sienten representados. Muchas veces hablamos de que ellos tienen el problema y nos enfocamos en ellos, pero puede ser que sea más de un contexto social, ¿no? De que no son los jóvenes los que son adictos al móvil, sino que estamos todos un poco abusando del dispositivo. Y lo grave de esta generalización es que no tenemos en cuenta factores como, por ejemplo, el tema de clase. Estamos hablando de juventud cuando hay jóvenes que no llegan a tener wifi o que comparten una pantalla para toda la familia y en cambio hay otros con móviles de última generación. Desde este lugar podemos entender que es muy difícil hablar de juventud como un ente único. Sí, es como esa mirada adultocentrista, ¿no?, que tenemos, donde siempre el problema lo enfocamos hacia la juventud y un poco nosotros nos salimos, ¿no?, nos quedamos un poco de lado ante ese problema. Para mí también es importante, nombrabas la clase social a la que perteneces, que te va a influenciar mucho en si tienes un dispositivo de una alta capacidad, que puedes estar más enganchado, pero para mí también habría que diferenciar entre estar enganchado o adicto al teléfono móvil o a las redes sociales, que parece que es como más concreto y lo que más se ajusta a una realidad. Y claro, desde aquí, desde esta mirada adultocentrista, volvemos a una serie que nos viene últimamente, que es a la adolescencia, donde vemos que otra vez creemos que estamos hablando y conociendo a los jóvenes y cuando hablamos con ellos nos damos cuenta que o no han visto la serie o no se sienten representados o no está hecha, no hablan su idioma. Sí, exacto. Vuelve otra vez a ser una representación que no se ajusta a su realidad, que los adultos decimos que sí, pero que ellos no se sienten representados. Para mí, de nuevo, y en esa serie no se mostraba así, era como esos espacios virtuales donde ellos se pueden relacionar y se generan esos espacios donde la juventud cada vez está más presente, en un espacio y en un contexto virtual que les hace consumir relaciones que no son reales. Y ahí es donde un poco estaría para mí la alarma, más que en el abuso de un dispositivo.
Sí, esto nos lleva a una diferencia que queremos hacer, que es cómo diferenciar móvil de redes. El móvil es el medio y las redes son el entorno. Exacto. Un entorno que puede ser tanto creativo y colaborativo como dañino y adictivo. Depende de cómo y desde dónde lo acompañemos. Sí, y desde aquí recogemos un poco esto que ha salido últimamente, que había un debate, sobre todo en el sistema educativo, donde la mayoría de los centros han decidido prohibir, la medida es la prohibición del uso de dispositivos móviles. O sea, ahora se ve por Instagram muchos de los jóvenes que llegan al instituto y lo primero que hacen es tener que cerrar su teléfono móvil con un candado, y es como el último recurso, ¿no? La prohibición. Para mí, en primer lugar, deberíamos enfocarnos mucho en si prohibir es la medida, y en segundo lugar, si se convierte en un medio también el dispositivo móvil donde los profesores pueden utilizarlo como un recurso, y donde deberíamos enfocarnos de nuevo en el espacio virtual de cómo se relacionan los adolescentes. Sí, y el riesgo de prohibir sin explicar, sin ofrecer alternativas, es convertir el móvil como un objeto de deseo, como ese objeto de rebeldía que hace que la juventud quiera acercarse a él. Por otro lado, nos olvidamos del contexto. Estamos aplicándolo solo en la escuela, como si al salir de allí no hubiera un problema con el móvil o fuera solo algo que atañe a la escuela. Exacto. Entonces, si recapitulamos un poco esto, recogiendo también cosas que ha dicho este joven en el audio, deberíamos tener cuidado a la hora de generalizar, porque eso solo nos aleja, no estamos teniendo en cuenta los diferentes tipos de jóvenes que hay y sus necesidades y recursos, y sobre todo también a la hora de aplicar las medidas correctoras, dónde nos estamos enfocando y desde dónde lo hacemos. Y hoy vamos a empezar la siguiente sección con lo que funciona. Una sección que trata justo de contar pequeñas historias reales, cosas que se han hecho en centros educativos o proyectos sociales que han tenido un buen resultado. Acciones sencillas, posibles y con impacto. Sí, nos vamos a ir a un centro rural que como medida, lo primero es que pactó con su alumnado qué días a la semana podían prescindir del teléfono de dispositivos, el uso de dispositivos en el recreo. Y no fue una prohibición rígida desde arriba, sino que algo pactado con el alumnado. Se habló, se explicó y se recogieron propuestas. Se trataba así de abrir un espacio a otras formas de estar, no de castigar el uso del móvil. Exacto. Y el resultado, que enseguida se vio, es que el alumnado participó activamente, se generaron espacios de escucha, volvieron a retomar juegos mucho más de diadas, de vínculos, y se respetó la norma porque se les había hecho partícipes a la hora de tomar esa decisión. Y eso creo que es importante, ¿no? Responsabilizarles y hacerles partícipes de algo que les afecta. Y lo que tendríamos que también tener en cuenta es si ese profesorado también se incluyó en esa norma de estar libre de dispositivos. Y ahora llega uno de los momentos más especiales de cada episodio, el espacio donde sumamos nuevas voces a esta red que queremos ir tejiendo poco a poco. Y como hoy es el primer capítulo, arrancamos fuerte. Hoy tenemos en la red a Hernán Fioravanti Álvarez, antropólogo social y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Valencia. Hernán combina su labor como profesor universitario con el trabajo en proyectos comunitarios centrados en juventud y salud, colaborando con iniciativas como la DULA, un espacio de intervención social y cultural en Valencia. Su experiencia en el ámbito educativo y su compromiso con el bienestar juvenil lo convierten en una voz imprescindible para hablar del tema que nos atraviesa hoy, la prohibición del uso del móvil en los centros escolares. Buenos días, Hernán. Hola, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo para este espacio. De nada. Y Hernán, en la universidad no se prohíbe el uso del móvil en clase. ¿Crees que esto afecta a la concentración, el aprendizaje o las relaciones entre estudiantes? ¿Debería haber alguna norma al respecto? Creo que al final, si como profesores y profesoras sabemos hacer clases que sean dinámicas, que sean entretenidas, que tengan contenidos que interpelen y que interesen al alumnado, estos están atentos al profesorado y siguen las clases con implicación, participando activamente, y no hacen utilización del móvil o del portátil, ¿no? Probablemente si nos encontramos en un contexto en el que están muy pendientes del móvil
móvil o muy pendiente del portátil haciendo uso de cuestiones que no tienen que ver con el desarrollo de la clase, probablemente también tengamos que hacernos una reflexión de si estamos siendo capaces de hacer clases que se adapten a sus necesidades y a las formas de aprendizaje que tienen actualmente los jóvenes y las jóvenes. ¿Y qué opinas sobre la decisión de prohibir los móviles como medida? ¿Crees que es acertada o crees que deberíamos implementar los profesionales de la educación en otro tipo de intervenciones más educativas o pedagógicas? La prohibición de los móviles en los centros escolares conecta con dos cuestiones importantes. Por una parte, nos hace pensar sobre un problema que tenemos actualmente como sociedad y que es el uso excesivo y la adicción tanto al móvil como a las redes sociales. Y esto es importante remarcar que es una problemática que nos afecta al conjunto de la sociedad, es decir, no es una cuestión que afecte solamente a las personas jóvenes, sino que también las personas adultas somos parte de esta problemática y vamos, creo que cualquier persona, si reflexionamos en nuestra propia experiencia, podemos ver que estamos haciendo un uso excesivo del móvil y que el móvil y las redes sociales están muchas veces interfiriendo en nuestra capacidad de escucha, de estar presentes en las situaciones en las que estamos, de comunicación. Entonces, como digo, creo que es una cuestión que nos afecta a toda la sociedad y que por lo tanto es interesante que podamos desarrollar mecanismos y estrategias que nos ayuden a ir reduciendo esta dependencia del móvil e ir minimizando los efectos negativos que tiene en nuestro día a día, ¿no? Tanto en el ámbito laboral, educativo, de las relaciones personales. Muchísimas gracias, Hernán. Es una mirada como con mucha perspectiva y nos da mucha luz en este tema, así que te agradecemos mucho la participación. Creo que sí, creo que también ponemos o va en la línea de lo que hablábamos, ¿no? De no prohibir y simplemente acompañar y educar en unas nuevas formas de relacionarnos con las tecnologías. Y estamos de acuerdo en que no es un problema de juventud, sino de sociedad. Uh-huh. Cuando hablamos del problema de los móviles, quizá deberíamos enfocarlo desde un problema social de sociedad. Exacto. Y ya que hablamos de preguntas, Hernán, en Tejiendo Redes queremos abrir un nuevo hilo con cada persona que pasa por aquí. Por eso, cada entrevista pedimos al invitado o invitada que nos deje una pregunta abierta, que recogemos junto a las que nos van llegando por redes sociales. Así que, Hernán, te toca. ¿Qué pregunta te gustaría dejarlos a las personas que nos están acompañando escuchando este podcast? A mí me gustaría preguntarle a las personas jóvenes para qué suelen utilizar el móvil y por qué es para ellos y ellas importante poder tener acceso a él, ya que muchas veces tendemos a asociar el uso del móvil como una cuestión de pérdida de tiempo o de acceso a contenidos que no son relevantes para ellos y para ellas. Pues muchísimas gracias. Lanzamos esa pregunta y hoy nos vamos a quedar un poco recapitulando con que no deberíamos generalizar o generar estereotipos de juventud, sino tener una mirada realista y amplia a los diferentes tipos de juventudes y sus recursos y además que debemos estar más conectados en nuestras relaciones, ¿no? Y poner un poco en tela de juicio esa nueva forma de relacionarnos con la tecnología, desde dónde, para qué y por qué. Y esto acaba de empezar. En el próximo episodio seguiremos profundizando en temas que nos atraviesan como educadores, educadoras, profesionales y como personas, porque acompañar es un arte y aquí venimos a practicarlo. Nos escuchamos muy pronto en el próximo capítulo de Tejiendo Redes. Has escuchado Tejiendo Redes, el podcast para profesionales que trabajan con y para jóvenes. Historias que no se ven, voces distintas que tejen con su saber, tejiendo la red, juntas hacemos con unidad.